Estimados maestros y maestras, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de fortalecimiento pedagógico. Hoy vamos a continuar con otra de las sesiones desarrolladas dentro de nuestro módulo de enfoques transversales en el Currículum Nacional y Aprendizaje Significativo del Diplomado en Enfoque por Competencias en Educación Básica Regular. Nuestro tema para el día de hoy corresponde a lo que viene a ser planificación pedagógica. Y este término, cuando nosotros mencionamos sobre planificación pedagógica, estamos haciendo alusión a ese proceso que se necesita de anticiparnos frente al desarrollo de un conjunto de estrategias, de procesos pedagógicos y didácticos que desarrollamos dentro del aula de clase. Entonces, anticiparse a ello es determinar ese conjunto de elementos que vamos a utilizar dentro del proceso de estructurar una experiencia de aprendizaje o una sesión ya en la parte operativa del desarrollo del proceso de aprendizaje. Entonces, para ello tendríamos que entender primero qué es el currículo, ¿no? Cómo se concibe este término que utilizamos bastante en la parte pedagógica, ¿no? Y currículo, como concreción de los fines de la educación, es un instrumento fundamental del que disponemos para hacer realidad la visión de la educación que tenemos de cada futuro, ya sea el 2030 o 2050, en que tenemos una visión dentro del proceso de mirar al Perú hacia un desarrollo en la parte educativa. Es una organización de un conjunto de experiencias, nos dice también, de aprendizaje y de diversos factores que lo condicionan y determinan en función de objetivos básicos generales de la educación, ¿no? Tal organización se expresa en la estructura del sistema educativo en cada país. Pues entonces el currículum nos permite a nosotros tener las herramientas necesarias para poder organizar un conjunto de aprendizajes que nos permita pues desarrollar el proceso educativo. Y para esto tenemos que tener en cuenta este proceso denominado gestión curricular, que tiene que ver con un proceso de articulación de un conjunto de acciones que intenciona una organización para cumplir con su propósito. Gestionar un establecimiento educativo es articular todo lo que ocurre diariamente en él para lograr que los alumnos aprendan lo que necesitan verdaderamente aprender, ¿no? Entonces, para ello es importante que en esta sesión abordemos cada uno de los elementos que contiene el Currículum Nacional como instrumento de gestión pedagógica y que nos permita tener claridad qué es lo que vamos a utilizar en ese proceso de planificación pedagógica. Y para ello tendríamos que partir por mirar lo que viene a ser el perfil de egreso, ¿no? ¿Qué es ese perfil? Ese conjunto de macrocompetencias que tenemos en los distintos campos de la ciencia, las humanidades y en la parte de los valores, que nos permite a nosotros tener una visión integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Entonces, lo que viene a ser el perfil de egreso permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que permitan pues articular esfuerzos y sobre todo tener una formación social, cultural, biológica de nuestros estudiantes a fin de que puedan insertarse en el mercado más adelante, ¿no? Entonces tendríamos que tener en cuenta que son 11 macrocompetencias, ¿no? Esta visión integra pues 11 macrocompetencias, ojo, o también llamados rasgos fundamentales que el estudiante debe de desarrollar al concluir la educación básica. Y como ustedes se pueden dar cuenta, cada uno de ellos está articulado a las competencias que tiene el Currículum Nacional y que nos permiten operativizarlos desde el desarrollo de una sesión cuando nosotros hacemos uso o determinamos el desarrollar una competencia. Entonces, a partir de ahí tendríamos que entender qué principios son los que apoyan esta gestión del currículo en la parte pedagógica. Tendríamos que conocer la amplitud que se necesita pues
tener, digamos, esa mirada siempre como maestros, en donde vamos a tener que utilizar y desarrollar un conjunto de competencias de distinta naturaleza y que por lo tanto deben estar expuestos en las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la coherencia, ¿no? En donde debemos establecer vínculos entre los distintos aprendizajes, ¿no? Lo que supone salir de nuestras siglas, es decir, de nuestras propias ideas que nosotros creemos que son las más adecuadas para el proceso, y así ayudar a los estudiantes a establecer conexiones entre competencias y áreas. La continuidad que se debe de tener o que se va construyendo a partir de experiencias y logros previos sobre los cuales se seguirá aprendiendo a lo largo de la escuela, ¿no? Entonces, la continuidad significa pues que de manera escalonada vamos a ir avanzando, vamos a ir progresando en el proceso de aprendizaje. El equilibrio que supone garantizar que se establezcan tiempos apropiados al desarrollo de cada una de las competencias, ¿verdad? De tal manera que las 31 las podamos movilizar, las podamos desarrollar dentro del proceso de gestión del trabajo pedagógico que realizamos. Pero para ello también es importante tener en cuenta qué es una competencia, cómo se define la competencia. Y para esto el Ministerio de Educación lo define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ahí está la parte fundamental que tenemos nosotros que tener en cuenta sobre el análisis que tenemos que desarrollar en el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverlas. En ese sentido, tenemos por ejemplo acá un ejemplo de la competencia convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, en donde, por ejemplo, el estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa. Reconoce a todas las personas que tienen los mismos derechos y deberes, y a que asimismo muestra disposición para conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué es una competencia? Porque integra un conjunto de capacidades, ¿no? Y cada una de las capacidades ya sabemos que tiene conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. ¿Qué implica? Implica que cada docente, que cada maestro o maestra tenga que conocer primero las competencias con las cuales va a trabajar, con las cuales va a tener que combinarlas para poder desarrollar el proceso de aprendizaje. ¿Qué capacidades están involucradas? Depende de la naturaleza de cada competencia. En función de ello se tendrían que elegir cuál de ellas son más prioritarias para poder desarrollarlas. ¿Qué tipo de saberes encontramos ahí? Encontramos diversidad de saberes, como se pueden observar acá en esta competencia. Por ejemplo, los estudiantes en la parte de saberes, en la parte cognitiva, tendrían que conocer cuáles son los elementos, por ejemplo, que nos permiten a nosotros conocer determinadas culturas o participar activamente en los procesos de análisis sobre asuntos de interés colectivo, ¿no? Entonces, a partir de ello, a partir de conocer la naturaleza de una competencia, por ejemplo, su relación con los enfoques transversales, por ejemplo, la competencia convive y participa democráticamente, lo podemos visualizar que está ligado a 5 enfoques transversales. Es decir, que al ir movilizando el desarrollo de esta competencia, también de la mano voy desarrollando los enfoques que tenemos dentro del currículum nacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la competencia convive habla de enfoque de derechos, porque se supone que ahí vamos a conocer toda la parte normativa sobre los derechos y deberes que tienen nuestros estudiantes. El enfoque inclusivo, porque no podemos nosotros hablar del desarrollo de una competencia de convivencia si es que no somos inclusivos, si es que no aplicamos el enfoque intercultural que luche contra la discriminación y que reflexione con equidad. El enfoque de igualdad de género, que también está vinculado a la competencia convive, y el enfoque de orientación al bien común, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa relación que tiene con los enfoques transversales. Pero también
hay que hacerle un análisis profundo a cada convivencia para saber tres cosas: qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes tenemos que ir desarrollando según el nivel de avance de cada estudiante, ¿no?, que tenemos nosotros que seguir conociendo. ¿Cuáles son esos conocimientos? Por ejemplo, ¿qué es la democracia? El estudiante tiene que saber qué es la democracia, qué son los derechos humanos, cuáles son, por ejemplo, los asuntos públicos como parte del conocimiento, como parte de las habilidades y destrezas que tienen que desarrollar, su participación, por ejemplo, el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Tienen que participar en la equidad de género, etc. Y en la parte de los valores, en la parte de las actitudes, tendríamos que analizar también, por ejemplo, en esta competencia, que el estudiante tiene que ser proactivo, tiene que ser un estudiante que luche por la justicia, la libertad, como lo podemos visualizar, por la inclusión, la interculturalidad y la equidad de género, ¿no? Entonces, solamente de esa manera vamos a ir estudiando la profundidad cada uno de los elementos que vamos a usar en la planificación, ¿no? Los estándares de aprendizaje, que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, ¿no? De acuerdo a la secuencia que sigue, la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia determinada, asimismo definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al concluir la educación básica. Nosotros podemos visualizar acá, por ejemplo, los niveles de progresión que tiene una competencia, ¿no? Sabemos que tiene 7 niveles y el último que es destacado. Entonces, en función de ello, nosotros vamos a tener que ir mirando, ¿no?, en qué nivel se encuentra el estudiante en relación a esa competencia, ¿no? Entonces, es muy importante porque los estándares nos guían, nos ponen una pauta, nos ponen también de repente un reto hacia dónde tendríamos que llegar. Y en las capacidades, que también son parte de los elementos de la competencia, vamos a darnos cuenta que cada uno de ellos nos permiten afrontar una situación determinada. Y ahí vemos una de las capacidades, por ejemplo, delibera sobre asuntos públicos, que es similar a una competencia para el análisis, pero no en el tema de fondo, ¿verdad? Entonces, en el análisis, por ejemplo, hablamos de delibera sobre asuntos públicos, que implica para el estudiante que el estudiante, ¿qué cosa tenga que hacer? Tenga que reflexionar, tenga que reconocer y tenga que construir argumentos. Y el docente, desde su rol, tiene que evitar transmitir conocimientos y no tener su propia posición, y promover la comprensión de los principios democráticos, Estado de Derechos e institucionalidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos haciendo el análisis de cada competencia y de cada capacidad para poder entenderlo, cuál es su verdadera finalidad. Y los desempeños, que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto al nivel de desarrollo de una competencia. El desempeño permite observar, permite evidenciar cuál es el tipo de cambio que ha habido de este estudiante cuando va, por ejemplo, a la escuela, cómo es que da a conocer lo que ha aprendido, a través de qué lo vamos a mirar. Y para eso encontramos, pues, los desempeños. Finalmente, los enfoques transversales, como otro de los elementos del currículo nacional, tiene que ver con ese conjunto de acciones que se desarrollan, de comportamientos y actitudes que son observables o deberían ser observables en el desarrollo, pues, del proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros tendríamos que hacer un análisis de todos estos elementos que nos permiten, pues, empoderarnos y sobre todo desarrollar el proceso de la planificación pedagógica, ¿no? Entonces, luego de haber concluido ya este proceso de reflexión, de análisis de la parte teórica, vamos a desarrollar nuestros casos de planificación pedagógica, teniendo en cuenta, pues, que es muy importante nuestra presencia y sobre todo también es muy importante nuestra participación. Muy bien, en el caso 1, por ejemplo, tenemos que la profesora Sofía, del aula de 5 años de la institución educativa 8943, se desarrolla en la puerta de la escuela saludando a los estudiantes, o se encuentra en la puerta de la escuela saludando a los estudiantes para que ingresen. Los niños y niñas suelen llegar acompañados de sus padres, madres o cuidadores a cargo. De pronto observa que una madre regaña a su hijo
diciéndole, pórtate bien. Si recibo otra llamada de atención de la profesora, ya sabes que te cae un correazo. Con esta acción de enfoque, ¿qué enfoque se estaría vulnerando? ¿No? Nos estamos viendo acá que hay una amenaza de un correazo. ¿Qué tipo sería el enfoque que no se está cumpliendo con sus derechos, ¿no? Que le asisten al estudiante, ¿no? Entonces, estamos observando en este caso que está orientado básicamente, ¿no? Si nos habla que si no se porta bien recibe un carreazo, al castigo, o sea, se está vulnerando lo que viene a ser un derecho. En este caso, el derecho al cuidado y la protección está vulnerando la madre. Entonces, en ese aspecto, este caso 1 se queda con la alternativa A. Vamos a marcarlo, maestros. Ahí está, ya lo resaltamos. Muy bien. Sí. Muy bien. Caso 2. Previo al inicio del año escolar, la directora Ana María ha ido monitoreando el avance del equipo docente en lo pedagógico y se ha percatado de que los profesores pueden planificar las actividades que realizarán. Suelen desestimar las ideas de los profesores, de la profesora María, pese a que estas son buenas e innovadoras. Los profesores respaldados por el coordinador del nivel terminan terminan validando las propuestas de los varones que son mayoría, mientras que las ideas de las profesoras como María no se toman en consideración. Además le suele delegar la elaboración de pancartas, guirnaldas, afiches, entre otras manualidades. En esta situación, ¿cuál de los enfoques se está vulnerando? ¿No? Entonces, si podemos analizar acá, nos vamos a dar cuenta pues que acá hay claramente una vulneración a uno de los enfoques, porque no se está tomando en cuenta, dice, las ideas de las profesoras, ¿no? Cuando por el contrario debería de ser una reunión concertada, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se vulnera ello y no se toma en cuenta y solamente se utiliza de repente a la mujer como algo para poder apoyarnos en algo más, no le damos participación o toma de decisiones, entonces estaríamos vulnerando un derecho de ellos, ¿no? Entonces acá se hace presente en este caso, en nuestro caso, la alternativa D, que viene a ser igualdad de género. En el caso 3, para el concurso de los Juegos Florales, la profesora Ana del primer grado de primaria ha seleccionado a sus mejores declamadores. Entre ellos destaca Marcos, quien ha sorprendido declamando un poema en su lengua materna. El jurado calificador la ha considerado a Marcos como finalista, pero se ha pedido presentar un poema traducido, ya que varios padres de familia señalan que los niños y niñas deben aprender español, porque este idioma los ayudará a crecer profesionalmente. En esta situación de contexto, se evidencia que no se está tomando en cuenta la práctica del enfoque, ¿no? Ahí nos hace otra pregunta, por ejemplo. Les está diciendo que cambie su lengua materna, entonces no se está teniendo en cuenta el enfoque intercultural. Nuestro caso 4. Jazmín es una niña que presenta bajo visión y será incluida en el aula de quinto grado de primaria. A raíz de ello, las docentes de la IE comparten ideas sobre cómo favorecerán la inclusión de la niña en el aula. A continuación se presentan los comentarios de 3 maestros. Sería bueno, Susandra, ¿no? Sería bueno establecer turnos para que cada día un niño esté pendiente de Jazmín y le alcance los útiles que requiera. Así Jazmín se sentirá conocida en el aula. Gladys, creo que es necesario plantear para Jazmín actividades más sencillas que las propuestas para sus compañeros. Así ella percibirá que también puede aprender. Marta, pienso que pueden colocar puntos en las aulas que ayuden a Jazmín a reconocer el espacio, así ella podrá ubicarse y desplazarse por su correa, ¿no? Por su cuenta, perdón, ¿no? Por su cuenta. ¿Cuál de los siguientes comentarios se marca en el enfoque inclusivo?
¿El de Sandra, el de Gladys o el de Marta? ¿No? Definitivamente la más acertada, porque lo que quiere es desarrollar autonomía en este niño, será Marta. Alternativa la C. Caso 5. La docente y los niños del aula de 5 años se encuentran planificando el proyecto Vamos a hacer un robot. En ese contexto, los niños proponen distintas actividades mientras que la docente anota sus propuestas en la pizarra. La docente nota que los niños plantean muchas actividades. Entonces decide aprovechar esta situación para promover en ellos procesos metacognitivos. Considerando este propósito, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente? Entonces acá nos damos cuenta si son procesos metacógnitos, ¿no? Estamos hablando de 3 alternativas, ahora vamos a escucharlas. Leerles la actividad propuesta y preguntarles si creen que podrán realizar todas, luego proponerles que elijan aquellas que sean posibles, considerando, ¿no?, en este caso, el tiempo y los recursos que se cuentan. Recoger las actividades que realizarán los niños durante el proyecto y organizarlas temporalmente. Bueno, el docente es la que organiza. Entonces el niño no tiene participación. Decirles que todas las personas o las propuestas son valiosas, pero que un proyecto no debe tener tantas actividades. Luego indicarles que elegirán por votación qué actividades realizarán, ¿no? En este caso la votación no es pertinente para este contexto, ¿no? Entonces nos quedamos con la alternativa, en este caso, que tenga la mejor propuesta, ¿no? Entonces vamos a ver que la alternativa C nos está indicando un proceso metacognitivo mucho más cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que se está pidiendo es que ellos mismos hagan un proceso de retrospección y análisis y determinen qué actividades pueden o no tener dentro del desarrollo de, digamos, este proceso o este trabajo que está desarrollando nuestra maestra, ¿no? Entonces, alternativa acá, la letra C. Caso 6. La profesora Marina de 4º grado de primaria promueve oportunidades para que los estudiantes asuman responsabilidades diversas, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. Ella les manifiesta que es importante que todos y todas ejerzan su ciudadanía desde la escuela en igualdad de condiciones, a fin de poner en práctica deberes y poder exigir sus derechos. Esta maestra propone acciones relacionadas al enfoque, igualdad de género, orientación del bien común, búsqueda de la excelencia. Y ninguna de las anteriores, ¿no? Bien, acá le vamos a dar, en este caso, la alternativa más adecuada, ¿no? Lo que están haciendo aquí nuestros estudiantes están justamente con la profesora Marina, están orientando el trabajo al bien común. Caso 7. Pablo es un niño de 6º grado de primaria que se desplaza en silla de ruedas y viene trasladado de otra institución educativa. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que se reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto al del momento al salir del patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo? Como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes, dice. ¿Qué les parece si lo acompañamos durante el recreo por turnos? Estamos ahí generando dependencia del estudiante y no autonomía. Pablo, alternativa B. Pablo tiene dificultades para caminar, pero eso hay que pensar en juegos táctiles para que él pueda jugar cuando salgamos del patio, ¿no? Tratamos de incluirnos en el problema, pero no es la alternativa más certera, ¿no? Porque está permitiendo que el niño piense que no puede desarrollar algunos juegos que sí están en su capacidad. Pablo puede ir de un lado a otro en una silla de ruedas como él quiere, entonces él puede jugar con nosotros desde una silla sentada y de otras formas más, ¿no? Esta sería la alternativa adecuada porque
le está dando amplitud y libertad para el trabajo. Caso 8. Las docentes del nivel secundario, en coordinación con los estudiantes de gestión educativa de Cachicadán, han decidido implementar las 3 R. La segregación adecuada de los residuos sólidos mediante la ecoeficiencia y prácticas de cuidado de la salud para el bienestar común durante la fase presencial 2022. Estas acciones corresponden a la puesta en práctica del enfoque, yo creo que está claramente ahí, en nuestro enfoque ambiental. Vamos a resaltarlo. Caso 9. Uno de los propósitos de la docente María es que los estudiantes de 5 años se inicien en la construcción del concepto del bien común. ¿Qué acción es más pertinente para este propósito? Si se van a iniciar en el proceso, hay que dejarlos que ellos lo hagan. Hay que dejarlos que los estudiantes participen y logren el propósito. ¿Ok? Entonces vamos a ver por cuál eligen nuestro o sus compañeros, ¿no? En este caso. Dice, ¿qué acción es pertinente para la construcción del bien común? Explicar a los niños que las mesas, sillas, juegos y demás materiales pertenecen. Bueno, si nosotros le explicamos, todo el trabajo lo estamos haciendo nosotros, no estamos generando reflexión, ni mucho menos hacer que los niños pongan en práctica ello, ¿no? B. Dialogar con los niños para que identifiquen las cosas del aula que son para todos y para que piensen quiénes son responsables de cuidarlas y por qué deberían hacerlo. Y 3. Narrar el cuento de los animalitos que se enfermaron porque vivían en una granja sucia y al notar que al limpiarla en este caso, ¿no? Narrar este cuento de los animalitos no es muy pertinente, ¿no? Entonces, dialogar con los niños para que identifiquen las cosas del aula que son de uso de todos y para que piensen quiénes son responsables de cuidarlas y por qué deberían hacerlo, es parte del proceso de iniciación en la construcción del bien común, ¿no? Entonces, acá, alternativa, la B, ¿no? Caso 10. La maestra Selenia ha recibido a 3 estudiantes que presentan discapacidad auditiva leve en su aula de 6º grado. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la maestra los incorpora en los equipos de trabajo, demostrándole altas expectativas y confianza en ellos para el logro de los aprendizajes. Por otro lado, se le brinda oportunidades diferenciadas de aprendizaje a quienes tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje o viven en contextos difíciles. Estas acciones se desarrolla la maestra corresponden al enfoque, ¿no? Si ustedes se van dando cuenta, ¿no? Altas expectativas, oportunidades diferenciadas, inclusivo, bueno, tenemos inclusivo y atención, que no es tan pertinente, ¿no? Tenemos el de orientación al bien común, ¿no? También tenemos ahí otro tenemos intercultural y crítico reflexivo, ¿no? Entonces, cuando le brindas oportunidades diferenciadas para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes, ¿no? De acuerdo a su ritmo en contextos difíciles, estamos hablando justamente del enfoque inclusivo. Muy bien, colegas, entonces, así como corresponde, con esto finalizamos otra de las sesiones que se ha planificado para el día de hoy sobre planificación pedagógica. Los demás casos estarán colgados en la plataforma para que puedan ingresar y en su tiempo libre poder resolverlo. Muchas gracias.